Bueno, me alegro verlos a todos. Algunos casi no los conocí. La miré a Nancy, se cortó el pelo. Digo, ¿quién es esta chica tan jovencita que vino? Y es así que la verdad que es muy, muy grato poder estar hoy aquí con ustedes. En realidad no es vivir por fe, sino vivir por la fe. Porque yo quería tomar el pasaje que después vamos a leer, donde dice: el justo por la fe vivirá. Cada tanto creo que las circunstancias de la vida nos llevan a preguntarnos sobre el valor de la vida. Las circunstancias en que nos preguntamos eso son las circunstancias cuando de alguna manera la vida, nuestra vida o la vida de otros a quienes amamos están en peligro. Creo que justamente este tiempo que estamos viviendo tan extraño, muchos han pasado por situaciones que parece que ya se está a punto de morir alguien, después sale adelante, y algunos no, algunos lamentablemente el proceso de enfermedad va avanzando y termina con la muerte. Así que todas estas cosas que nos van ocurriendo, no sé si les pasa a ustedes, pero nos hacen pensar en el valor, en el sentido de la vida. Los que son jóvenes la miran de una manera, los que tenemos ya bastante camino recorrido la vemos de otra manera. Los que tenemos muchos años ya miramos lo que falta y nos vemos cómo se va achicando, ¿no? Cada vez queda menos. Los jóvenes tienen todo por delante y a veces dicen, ¿por qué tengo que esperar tanto? ¿Por qué tengo que esperar algunas cosas? Quisiera que las cosas pasaran más rápido. A veces yo cuando estoy orando y caminando digo, este tiempo que estoy aquí, a veces digo, bueno, ¿cuánto me cuesta esto que tengo que hacer? Pero después me doy cuenta cuánto valoro estos minutos de vida que el Señor me concede. O sea, todos creo que estamos en este tiempo valorando mejor la vida, tanto por temas de salud como por otros temas que tienen que ver con nuestros éxitos y nuestros fracasos. Cuando de golpe tenemos un gran éxito, nos parece que ya tocamos el cielo y después nos damos cuenta que no tocamos el cielo, que ese éxito es muy efímero y que en poco tiempo ya no tiene la importancia que tenía antes. Y por otro lado, también cuando tenemos algún fracaso, algo que no sale como esperamos, también eso nos hace reflexionar y pensar si invertimos el tiempo en lo que realmente valía la pena. Saber cómo vivimos implica decidir cómo viviremos. Saber por qué vivimos implica de qué manera vamos a decidirnos a vivir. Hay una primera decisión fundamental que todo ser humano tiene que tomar en su vida, y esa decisión que debe tomar es pensar si hay alguien que por supuesto está muy por encima de nosotros, a quien hay que dar cuenta de todo lo que hacemos y que nos brinda normas de vida a seguir. O si nosotros diremos que no hay nadie que tenga algo que enseñarnos, que mi vida es mía y yo voy a hacer lo que se me da la gana. No, que no significa necesariamente que vamos a estar allí matando gente ni haciendo cosas terribles, sino sencillamente yo digo, yo no quiero que nadie me diga qué es lo que tengo que hacer. Entonces esa decisión primera que todos tenemos que tomar es, vamos a hacer caso, vamos a entender que más allá de que lo conozca o no, ¿hay alguien a quien yo tengo que dar cuenta de mi vida y de mis actos o no hay nadie? Si no hay nadie, obviamente yo haré y seré el dueño de mi propia vida y no tengo que dar cuenta a nadie. Hay una frase, en general la mayoría de nosotros creemos en Dios, de alguna manera. No todos creen en Dios de la misma manera y en el mismo Dios. A un Dios a quien queremos agradar.
Porque creemos que si nosotros de alguna manera reconocemos que hay alguien, ese Dios que imaginamos, si hacemos las cosas como a Él le agrada, nos va a ir bien. Yo me acuerdo, siempre tenía una tía que decía, yo no hice mal a nadie. Dice, así que Dios me tiene que cuidar, me tiene que proteger, porque yo no hago mal a nadie. En el comienzo de la historia de Israel, Dios proveyó a su pueblo de un compendio, un código de leyes y ordenanzas que ellos debían cumplir si es que realmente deseaban ser su pueblo. Y eso es lo que dice ahí en Levítico capítulo 18, versículo 5. Observen, dice el Señor, mis estatutos y mis preceptos, pues todo el que los practique vivirá por ellos. Yo soy el Señor. No sé si a ustedes les atrae mucho el libro de Levítico, ¿no? Es un libro que tiene un nombre raro, Levítico. ¿Qué quiere decir Levítico? ¿No? Levítico tiene que ver con leyes. Es la primera vez, de alguna manera, en que Dios dio todo un código detallado de sus leyes, por eso se llama Levítico. Y si a ustedes puede parecerle a veces aburrido leer ese libro, yo les digo que a veces no a veces, yo lo estoy leyendo ahora justamente, pero tiene un montón de cosas que son sumamente interesantes y que en realidad varias de esas cosas han sido la base de muchos de los códigos de leyes que hoy existen y siguen vigentes. Otros no, otros ya evidentemente no podemos aplicar esas leyes que se mencionan en el Levítico en la forma en que allí lo está mencionando. El criterio del Señor es sencillo. Dice, ustedes hagan lo que les digo, cumplan mis preceptos y vivan practicando esos preceptos. ¿Qué les parece eso? ¿Buena idea de Dios? Yo digo, le dio un salvavidas de plomo. Porque vivir cumpliendo las leyes del Señor sin pecar, ¿qué les parece? ¿Sería fácil? Medio complicado, ¿no? Y ni les cuento si ustedes leen en detalle esas leyes que les dio. Algunas de las leyes, creo que algunos de nosotros no estaríamos acá. Ya habríamos desaparecido. Ni les cuento, no les voy a contar ahí en otras partes qué pasaba si había un hijo rebelde. Se los dejo para que lo averigüen. Dios tenía leyes muy, muy claras. ¿Por qué había esas leyes? Muy explícitas. ¿Por qué había leyes morales acerca? Los hombres podían tener más de una esposa, pero ojo, no podían tener la esposa de otro. Porque la ley era muy clara. Lo que castigaba al Señor el adulterio no lo permitía bajo ningún punto de vista. Si ustedes se acuerdan, en el Nuevo Testamento hay un episodio de una mujer adúltera, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que, según la ley, debería haber ocurrido con esa mujer? Apedrearla. Así que la ley era muy, muy estricta. Así que se imaginarán que cuando Dios le dio esas leyes, obviamente no fue nada fácil. Y como en realidad nadie cumplía esas leyes, ni siquiera los encargados de administrarla, que eran los sacerdotes, ¿qué es lo que pasó? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que Dios instauró? Le dijo, bueno, ustedes se mandan todas sus macanas, sus pecados. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo se resolvía en el pueblo judío? ¿Qué tenían que hacer? ¿Alguien sabe? Hacer más fuerte, porque no te escucho. Matar, eso es. Matar un cordero o matar a veces por sus pecados algunas otras cosas. Los que no tenían mucha plata tenían que llevar palomas y otras cosas y ofrendas de cereales, etcétera, etcétera. Es decir, que lo que Dios les dijo, miren muchachos, está bien, ustedes no pueden cumplir todo esto. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, yo les voy a dar ciertas pautas, pero ustedes tienen que hacer un sacrificio.
Ustedes van a tener que escoger sus mejores animales, sus mejores cosechas, y de eso hacer un sacrificio. Y ustedes lo tienen que traer al altar, que también, ahí está el sacerdote que también se manda la suya, así que él también tiene que pagar, tiene que hacer sus sacrificios, para que todas esas faltas que ustedes hicieron queden cubiertas. Y hasta con diferentes alternativas, hasta el año 70, después de Cristo, los judíos cumplían con esas ordenanzas. Y ustedes, si leen el Nuevo Testamento, van a leer los Evangelios, justamente que Jesús, cuando sanaba a algunos, les decía, bueno, vayan, no digan a nadie, pero vayan al templo, vayan al sacerdote y paguen lo que tienen que pagar, hagan el sacrificio que tienen que hacer para que se reconozca su gratitud al Señor. En el año 70, después de Cristo, Tito entró en Jerusalén y destruyó el templo de Jerusalén. A partir del año 70 no hay más templo. Y si no hay más templo, ¿qué es lo que no hay más? Sacrificios. Ahí se terminó. En el año 70, después de que ya Cristo había muerto y resucitado. Pero el templo ya no estaba. Jesús había profetizado, quizá si leemos con atención los evangelios, es la profecía que más detalladamente dio el Señor. Les dijo, este templo que está aquí va a ser destruido. No entendieron nada. Por eso inclusive finalmente fue una de las razones por las cuales Jesús fue llevado con un justificativo a la cruz. ¿Qué está diciendo este hombre? Que va a destruir el templo. No, eso no puede pasar. Sí, pasó. Y los judíos se quedaron sin lugar para hacer sus sacrificios y sin lugar justamente para de alguna manera en lo que ellos entendían expiar sus faltas y pecados. Pero Jesús les avisó que habría un último sacrificio y un último cordero que sería sacrificado. Y ese cordero, que les costó entenderlo al principio, ¿quién era? Él mismo, el cordero que fue inmolado. Las víctimas de los holocaustos y sacrificios eran sacrificadas en el templo de Jerusalén, en el altar del templo de Jerusalén. El último cordero fue sacrificado en una cruz. ¿Qué diferencia? Uno era el templo, con todo lo que había oro, el templo de Jerusalén era algo espléndido. La sangre de Jesús fue derramado en una cruz, el peor elemento de tortura que había en ese momento en el Imperio Romano. De aquí en adelante, para ser justos, para ser justificados delante de Dios, lo que Él nos pide es una cosa muy sencilla, que creamos en el Jesús de los Evangelios. El Jesús de los Evangelios. Por eso tenemos que conocer los Evangelios, porque Jesús se revela en los Evangelios, se revela tal cual quien es. Creer en Jesús para ser librado de nuestros pecados no significa permiso para pecar, sino la certeza de que no hay pecado que no pueda ser perdonado, porque la sangre de Jesucristo, ¿qué pasa? Nos limpia de todo pecado, como dice en 1 Juan 1:7. Esto fue el mensaje que Jesús trajo a su pueblo, a ese pueblo judío que estaba acostumbrado a los sacrificios, pero que ya no podía hacer más sacrificios. Le dijo, miren, ahora el sacrificio, crean en mí, yo soy el Cordero inmolado, yo soy el Cordero que derramó su sangre. Por eso la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No hay más sacrificio. Y eso tiene que meterse muy claro en nuestro corazón y en nuestra fe. No hay más sacrificio. Ya fue hecho. La sangre de Jesucristo los limpia de todo pecado. Pablo era judío
y judío de los buenos, era un fariseo de primera calidad, de los mejores fariseos que había, porque tenía toda la enseñanza que había recibido. Y Pablo se convierte. Y entonces tuvo que hacer una aclaración a sus paisanos judíos. En Gálatas 2:15 dice, nosotros, dice Pablo, somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Está orgulloso él. Está orgulloso de ser judío. Yo no soy un pagano que estuvo haciendo pecados. Sin embargo, sabemos que nadie es reconocido como justo por cumplir la ley, sino gracias a la fe en Jesucristo. Por esto también nosotros hemos creído en Jesucristo, para que Dios nos reconozca como justos, gracias a esa fe, y no por cumplir la ley, porque nadie será reconocido como justo por cumplir la ley. Con Jesús, Dios nos libera de la imposible tarea de ser justos por portarnos bien. Ustedes saben, cuando yo todavía no conocía al Señor, yo me trataba de portar bien, porque era un buen muchacho, buen chico, buen estudiante, buen amigo, no maté a nadie, no me drogaba, alguna vez fumé algún cigarrillo, iba a bailar y mucho más que eso. No, buen tipo, la gente me quería que era un buen tipo. Y trataba de portarme bien. ¿Y sabe qué me pasaba? No me salía. Así que como en ese entonces estaba en la Iglesia Católica, acudía a lo único que sabía, era ir a confesarme al sacerdote, ¿no? Para que él me dijera qué tenía que hacer. Me daba algunos Padre Nuestro, Ave María, y trataba de portarme bien y me duraba 2 o 3 días y después la semana siguiente estaba otra vez en el mismo lugar, porque había algo que seguía pesando sobre mí, de lo cual no podía liberarme. Y yo quería ser justo, porque quería ser bueno, pero lo creía que la única manera que había era portarme bien. Jesús hace todo lo contrario, nos anima a portarnos bien porque Él nos hizo justos. Él nos salvó, Él nos hizo criaturas nuevas, Él perdonó todos nuestros pecados y por eso podemos portarnos bien. Es el resultado de lo que Dios hizo por nosotros. La fe se convierte así en el instrumento inigualable para que podamos alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas. Romanos capítulo 1, versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, y este es el pasaje, mas el justo por la fe vivirá. No tenemos otra forma de vivir aquellos que hemos conocido al Señor que no sea por la fe. En estos días muchos atraviesan situaciones difíciles. Esta epidemia nos ha dejado aislados sin algunos de los incentivos que pensábamos imprescindibles para alimentar nuestra fe. Yo estuve chocho acá cantando hoy, además salió tan lindo todo, la verdad, me gustó. Cantamos esas canciones que yo tenía ganas de cantar y solo mejor que no me escuchen, así que pero con ustedes puedo cantar y parece que canto bien todavía. Pero porque estamos juntos, nos gusta eso. Aunque tratamos de encontrar algunos sustitutos a nuestra necesidad de manifestar nuestra fe en el Señor, no siempre es fácil. No lo logramos tan fácil, no es fácil abrazarnos, cantar juntos, reír juntos. Pero los justos no deberían depender solo de esas valiosas manifestaciones, sino deberíamos reforzar el valor de la fe en quien hemos creído. Por eso dice en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12, por lo cual asimismo, dice Pablo, padezco esto. Pablo padecía, pero no me avergüenzo, porque yo sé, ¿qué cosa? ¿A quién he creído?
y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo tenía una seguridad. Su seguridad él sabía en quién había creído. No estaba lleno de ritos y de costumbres y de leyes. No, yo sé en quién creí. Murió por mí, derramó su sangre. Por eso estoy aquí, soy hecho justo. He visto en estos días, como digo, a varios hermanos enfrentando tiempos difíciles, situaciones inciertas. Algunos de ellos hoy están viviendo algunas de sus situaciones más dramáticas. Pero en todos ellos he visto fe. Tienen un depósito de fe. No temen las pérdidas, porque su dinero, entre comillas, está en el mejor lugar, en el mejor banco. En el banco de alguien que jamás va a defraudarlos, que jamás va a cometer un fraude con ellos. Ese es nuestro Dios. Cuando debemos emprender un largo viaje en algunas rutas inciertas, una de las primeras cosas que hacemos los que vamos en auto es ver dónde está la próxima estación de servicio. ¿No? ¿Dónde está tu fe? ¿Cuánta fe hay en tu depósito? ¿Tenés suficiente para el viaje? Porque si no es suficiente, creo que es el tiempo en que renovemos de alguna manera ese depósito de fe que Dios ha puesto en nosotros. ¿En quién hemos creído? Es la gran pregunta. ¿En un Dios de supermercado, cuya función es estar a disposición para suplir todas nuestras necesidades inmediatas, urgentes, pero que no volvemos a llamar hasta la semana que viene cuando se acabó toda la comida o lo que teníamos que hacer? ¿Ese es el clase de Dios que tenemos? Es un depósito de fe muy pobre, dura días. O creemos en un Dios que está dispuesto a conducirnos en nuestro peregrinaje, enseñándonos a dar sentido a cada circunstancia que debemos enfrentar hasta nuestro encuentro definitivo con Él. Ese es el gran desafío que tenemos hoy ante esta situación. Renovemos nuestra fe, nuestro depósito de fe, esa confianza en el Dios que nos salvó, que limpió todos nuestros pecados, que nos dio la posibilidad de dar una vida totalmente nueva y que está siempre dispuesto a que le honremos y acompañarnos hasta el final del viaje. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por permitirnos disfrutar de tu presencia, de tu compañía. Y te pedimos que nuestra fe te honre, que nuestra fe se aumente en estos tiempos que no son sencillos, pero que nos ayudan a refrescar y entender mejor quién eres. Dios les bendiga a todos. Nos encontramos aquí otra vez en una semana. Que tengan una hermosa semana. El Señor les acompañe y renueve su fe y su confianza en Él. Amén.